Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Estado ecuatoriano demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones de México a una serie de obligaciones internacionales. ¿Las relaciones con México están lejos de recomponerse? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Esteban Santos, abogado internacionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, un placer, encantado de estar en el espacio. Bueno, conversemos un poquito de este tema. Entiendo que en un comunicado el gobierno ecuatoriano pues culpa a México de violaciones al derecho internacional. La denuncia se ha realizado un día antes de que la Corte Internacional con sede en La Haya empiece a escuchar los alegatos de ambos países por la demanda interpuesta por México anteriormente, que pues vio violado su espacio soberano. La nueva demanda, de acuerdo al escrito, solicita que se resuelva y declare que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, es decir, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática. Ahora, doctor, la tesis de Ecuador es que México pues violó los tratados internacionales al otorgarle el asilo a Jorge Glass, porque estaba sentenciado por delitos comunes. Sin embargo, las motivaciones para otorgar el asilo político no quedan un poco a discreción del país que otorga el asilo. Absolutamente, eso lo dice el artículo 4. A ver, lo primero, el Ecuador está haciendo ahora lo que debió haber hecho desde el 17 de diciembre, así lo menciona el comunicado del Ecuador, que por todas las violaciones de México, y le empieza a recopilar, en las cuales yo en lo personal estoy muy de acuerdo, en esta no injerencia en asuntos internos, en el que es impresentable que un presidente le tilde a otro de fascista, que le diga que usted está ahí en el cargo solo y gracias al magnicidio que se dio aquí en la campaña electoral. En fin, todos esos hechos que no son amistosos a la luz de una convivencia pacífica en el derecho internacional. ¿Qué debía hacer entonces el Ecuador? Activar al multilateralismo. Era el Ecuador el que le tenía que haber llevado a México a los foros multilaterales, a la OEA, al Mercosur, en fin, a donde usted hubiera querido Ecuador. Y por último, el peor de los escenarios, dentro del mejor, era entonces demándele a México. ¿Por qué digo el peor? Porque siempre estamos hablando de relaciones diplomáticas y ya presentar una demanda es un tema muy inamistoso. Todo era mejor hacer lo que hicimos y entrar y violar el suelo mexicano, y cuando violamos así groseramente el artículo 22 de la Convención de Viena. Bueno, el Ecuador lo que está haciendo ahora es nivelar la cancha un poco. Entonces, México nos demandó y ahora lo que nosotros hemos hecho es reconvenir dentro de este mismo proceso. Pero entonces, un poco esa demanda que usted dice está bien planteada, se la debió hacer antes de irrumpir en la misión diplomática con toda la fuerza pública. Y el Ecuador tenía la sartén por el mango, porque el Ecuador tenía la razón en lo jurídico y en lo moral. México es el que está actuando mal, y más que México, insisto siempre, en el ejecutivo de ese país. Usted no le puede dar, por ejemplo, un asilo a una persona que ha sido declarada culpable por delincuencia común. Ser corrupto es delincuencia común, ergo usted estaba violando el artículo 3 de la Convención de Caracas del 54. Claro, y la pregunta que Gisela me hace es muy válida. Pero ¿quién es el único que puede dictaminar si es que procede o no procede el asilo? Era, en este caso, el propio Estado oscilante, en este caso México. Y se entiende la lógica. O sea, si el Ecuador tiene un problema con el ciudadano Glass, no va a tener voz y voto para decidir sobre si es que cabe o no cabe el asilo. Se entiende la lógica, que era solo México. Ahora, había toda una discusión jurídica y yo creo que hubiésemos podido sentarnos a conversar. En su momento yo he sido muy pro de que el Ecuador no entregue, por ejemplo, un salvoconducto, y que esto, bueno, podía ser justamente arbitrado por un tercero, como hacen los países, como hacen las democracias. Pero el Ecuador decidió todo lo que estaba haciendo con la mano, lo borró con el codo. Pero siendo abogado del diablo, o sea, yo pienso, el presidente le respondería en este momento, en esta conversación respondería, y mientras tanto se me escapa Glass. Bueno, y yo soy el primero en decirle en esta conversación al presidente qué es lo que yo prefiero. Seguirle a este señor en derecho por todo el mundo, a que se esconde entre las piedras y a decirle: usted, pueblo mexicano, está siendo gobernados por una persona que está aupando a criminales, a delincuentes, y el tiempo que nos tome, y hacer de esto toda una causa de Estado.
Pero ¿qué es lo que hicimos? Darle un falso título de mártir, presentarle justamente ahora como un perseguido, que una Corte Nacional tenga que decir que hubo un arresto arbitrario, pero que sin embargo el señor va a seguir preso, y otra vez damos una narrativa a quien en mi criterio no tenía por qué tenerla. Entonces entiendo perfectamente la frustración y algo un poco lo que conversábamos en la previa, de que más de un ecuatoriano, y yo me siento uno de esos, que sentimos que el nivel de corrupción y el nivel de impunidad es inaceptable, y que bueno, hay un presidente que toma las acciones. Ahora, lo que yo creo, y concluyo con esto, Gisela, que para mí, sobre todo quienes tenemos la oportunidad de hacer algo de opinión pública, nos debemos estas dos palabras, que es nuestra honestidad intelectual. Si es que eso lo hacía un presidente que no me caía bien, entonces ahí sí es autoritario, pero como él sí me cae, entonces no. Yo digo, yo quiero que le vaya bien al presidente Noboa, y por eso estoy en esta obligación de decirle, oiga, estos actos, los que pasaron en la Embajada de México, simplemente no son aceptables, y por eso es que la comunidad internacional, ya tuvimos una primera votación en la OEA, 29-1 fue, y pese a que en esa misma condena, yo creo que el Servicio Exterior ecuatoriano, los diplomáticos que estaban allá representándonos, lo hicieron de buena forma, porque hubieron 2 guiños en contra de México, pese a que se dio esa condena. Un guiño primero, usted no puede hacer mal uso, como bien lo mencionabas, del espacio diplomático, y 2, oiga, no le puede dar usted un asilo a una persona que ha sido declarada culpable por un tema de delincuencia común. Eso es lo que estamos intentando ahora poner en el tapete, pero entendiendo que el Ecuador ahora lo que está haciendo es reconvenir, se está defendiendo de esta primera demanda, en donde esa violación flagrante al artículo 22 de la Convención de Viena por la inviolabilidad es muy evidente. Pero entonces, ¿puede esta demanda afectar o digamos, interferir con el proceso que se lleva a cabo por la demanda que México puso a Ecuador? Bueno, entonces ahí vienen algunas preguntas. Claro, la primera, una vez que hemos reconvenido, se entendería por economía procesal que se juntarían los dos procesos en una misma. Me cabe otra duda. El estatuto de la Corte, pues, en los artículos 31.1 y 31.2 insisto, del reglamento del estatuto de la Corte, señalan que todo Estado miembro tiene el derecho, si es que uno de los magistrados, hay 15 magistrados que conforman la Corte Internacional de Justicia. Y la lógica, para quienes nos escuchan, es que se entiende que esta es la Corte del mundo, tienen que estar representados todos los lugares del planeta. Si usted en esta controversia no tiene un magistrado de su nacionalidad, usted puede hacer uso de su derecho de nombrar un magistrado ad hoc. ¿Ok? Un magistrado especial para esto, que sea en ese caso un tribunal de 16. Hasta ahora, salvo que Gisela me corrijan, yo no he visto que Cancillería o el Ecuador haya dicho quién va a ser este ecuatoriano que pueda justamente defender en derecho internacional, en inglés, y que pueda estar a esa altura. Pero esto no es un tema menor, porque justamente la imagen país es la que está en juego. Puede tomar mucho tiempo, hablaremos del tema político, de cómo las ¿Y a qué se debe, cree usted, que eso, que no se haya tomado esa decisión todavía, mientras estamos haciendo demandas, mientras nos demandan? Esas eran parte de las preguntas que yo sigo teniéndole al Servicio Exterior. Yo entiendo que puede ser por un tema un tema de estrategia, tratar de reservar cuál va a ser un poco mis cartas. Ahora entendamos, Gisela, que estamos en el marco del derecho internacional público. Estos son controversias de Estado a Estado, y claro, los estados tienen la obligación de comunicar a sus mandantes cómo van a ser sus actuares. Entonces, la conformación de cuál va a ser el equipo técnico se le dio a última hora. Espero, como ecuatoriano, que nos vaya muy bien. Siempre nos hubiera gustado tener poder estos aportes que puede dar la academia, que pueden dar profesionales, en fin, empujar, porque estamos todos en el mismo barco. Ese hecho ya está. Y ahora, mañana, pues vamos a saber si es que el Ecuador va o no va a nombrar a un magistrado. Me llamaría profundamente la atención que el Ecuador no haga uso de este derecho en un caso tan sensible para los intereses nacionales. Ahora, a su consideración, ya en derecho, México sí tiene entonces responsabilidades legales al haber otorgado el asilo a Jorge Glass. Mira, yo he sido el fiel y ferviente, creo, seguidor de una tesis de que el Ecuador tenía toda la razón, que el Ecuador tenía que hacerse respetar, que no se puede, y lo vuelvo a decir, usted no le puede venir y decirle fascista al presidente de otro estado porque le cae mal, que creo que el haber declarado persona non grata a la embajadora mexicana de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Viena estaba bien, porque eso es inaceptable y entonces usted tenía que salir del país. Todo eso el Ecuador lo hacía bien. Si es que las violaciones eran tan flagrantes, y volvemos a lo mismo, Gisela, ¿qué era lo que tenía que hacer el Ecuador? Llevarle a sentarle México ante un foro internacional, ante el multilateralismo, como finalmente lo hizo México al Ecuador. Pero una cosa era nosotros acusando, nosotros con la sartén por el mango, teniendo, insisto, la razón no solo jurídica, sino moral. Pero ahora queremos presentar nuestra retórica después de que ya dio la vuelta al mundo, que los videos de cómo el Ecuador invadió otro país, y ese sentó un precedente nefasto, es un antes y un después, en donde el Ecuador lamentablemente va a ser recordado por todo lo que no queremos ser. Pero
Dentro de todo esto que sí, es verdad, dio la vuelta al mundo, vieron a Ecuador como, Dios mío, ¿por qué hace eso? ¿Por qué invade una embajada con la fuerza pública? Pero por otros lados dicen, aunque es diferente, pero ¿qué pasó cuando Colombia invadió Angostura, disparó y mató gente en territorio ecuatoriano, invadió nuestro país? Y si bien sí, hay voces que dicen, pero ahí habían terroristas, pero ahí había líderes de las FARC, lo que tú quieras, pero invadió un territorio que no era el suyo y disparó. Sí. No sé si es igual de grave, ¿ok? El tema, pero... Y no pasó absolutamente nada con Colombia. Espera, es porque Gisela, es muy bueno el ejemplo que traes a colación. ¿Qué pasó ahí? ¿Colombia ingresó ilegalmente en suelo ecuatoriano? Sí. ¿Colombia bombardeó en suelo ecuatoriano? Sí. Murió el número 2 de las FARC, este señor Raúl Reyes, y se armó un casus belli. ¿Qué pasó en su momento? No fue un tema menor, ahora ya lo podemos contar un poco como anécdota, que el señor Fidel Castro decía que campanas de guerra suenan en la región, que el comandante Chávez movilizaba pues a tropas en la región, que Juanes les llamaba a Juan Fernando Velasco a cantar en el puente de Rumichaca porque teníamos un problema que no queríamos tener guerra con Colombia. ¿Cómo acabó esto? Cuando tuvimos esta reunión de jefes de Estado y Correa en su momento con Uribe, se dijeron de todo. Los dos presidentes increíblemente subieron de popularidad. ¿Cuál fue el discurso de Ecuador? Ya tenemos presidente y ahora sí el hombre bien parado. ¿Y cuál era el discurso de Colombia? No importa dónde se escondan, yo voy a ir y les voy a agarrar y les voy a asesinar. Bueno, esto se acabó con un compromiso de no agresión. Colombia sí pidió disculpas y con este compromiso de nunca más volver a darse. Esto lo que se llamó luego los gabinetes bilaterales, que hoy Petro lo suspendió justamente por la agresión ecuatoriana a México. Se agarró de Petro para decir, ¿sabe qué? Estas reuniones que lo estábamos teniendo para pasar visita y otra vez por medio de la diplomacia y no por la guerra, lo han detenido. Esperemos que esto se lo vuelva a dar a otro cauce. ¿A dónde querías llegar finalmente con todo esto, mi querida Gisela? Se dijeron de todo los presidentes. Hoy día le veo muy difícil cuando un presidente le dice al otro, vea, le voy a invitar a un ceviche o un taco, tratando de hacerlo un poco más folclórico. Pero, por ejemplo, otra vez, no es hacia la persona, es hacia la señoría del cargo. En la OEA no debió haber estado nuestra principal asesora en política exterior, el canciller, comandando justamente las riendas. La veremos el día de mañana en La Haya o no. ¿Y por qué digo esto? Porque si es que es tan sensible para los intereses del Estado, pues uno entendería que usted en diplomacia, y lo digo siempre, las formas son tan importantes como el fondo. Y por eso es importante reconocer quiénes son los que están comandando esta defensa y qué es lo que está haciendo un ejecutivo a través, en este caso, de su principal brazo en política exterior, que es el servicio exterior a través de su canciller. Sí, a veces cuesta entender la diplomacia internacional, pero por último, un pedido de disculpas. Disculpe México por haber ingresado a su embajada a llevarme a mi delincuente. Pero fíjate que no es un tema menor, porque México lo primero que está pidiendo, y eso es lo que se va a conversar el día de mañana, son sus medidas cautelares. Porque México lo que dice es, oye, usted ya ingresó, que prohíbe que ustedes vuelvan a entrar y saquen las computadoras de todos los enseres y que se quiera hacer un mal uso de eso. Entonces yo creo que el Ecuador puede el día de mañana bajar la eruptiva al conflicto de manera considerable al reconocer, por ejemplo, que nadie va a ingresar, que la policía está afuera justamente para precautelar que nadie puede ingresar a ese hemiciclo del suelo diplomático mexicano, como lo haría con cualquier otro país, y tratando de dejar un poco sin piso esas medidas cautelares que México está exigiendo. Pero claro, y aquí es cuando termino de decirte, el componente político importa y mucho, porque en México hay elecciones ahora en junio. Entonces una cosa será con la señora Sheinbaum, que es la sucesora del señor AMLO. Ayer fue el debate, yo lo escuché con atención. La verdad es que el Ecuador no salió ahí. Algo que sí es un tema de agenda interna para los mexicanos, no. Recordemos que son la segunda potencia en toda la región después de Brasil. Entonces, claro, AMLO lo ha hecho como un tema de campaña, pero dentro de la agenda interna mexicana la verdad es que nadie tiene idea ni siquiera bien quién es el yo señor entrevistaba justamente a un analista mexicano desde México y él decía, realmente a México no le interesa lo que pasó, ¿no? No está en esas cosas. Está el principio de que tendemos que defendernos y México se respeta. Exacto. Y eso es algo que todo el mundo puede estar de acuerdo pese a que estén en contra del señor AMLO. Entonces, claro, insisto, una cosa será si es que gana la sucesora de AMLO y otra cosa será si gana la señora Gálvez. Y entonces ahí probablemente sea un poco lo que pasó con la Argentina, porque una cosa era con la señora Kirchner y con el señor Fernández, y ahora otra es a ver si estas personas que están huidos de la justicia ecuatoriana se atreven a ir a la Argentina de Milei. Entonces,
si bien yo debería darte solo una respuesta jurídica y técnica, fíjate otra vez como en diplomacia, la punta de lanza siempre termina siendo un tema político como tal. Que el Ecuador finalmente va a tener que reconocer que estuvo mal ingresar a ese complejo diplomático, no tengo dudas de aquello. Pero sobre todo, ¿podrá Ecuador sostener esta demanda mientras es, por otro lado, acusado de haber violado justamente el territorio mexicano, digamos, al incursionar Vamos a ver en los términos que el Ecuador logra defenderse. Yo creo que sí hay causa en demostrar que México actuó mal, y otra vez, más que México, el ejecutivo de ese país. El problema, como lo digo siempre, es que como el Ecuador venía teniendo toda la razón, pero de repente decidimos en un tsunami botar todo por la borda, porque ahora lo único que se quedó es, oiga, Ecuador hizo lo que no se puede hacer. ¿Y por qué este es un principio tan sacrosanto? Porque la institución del asilo es una institución casi que milenaria, pero el Ecuador recientemente fue el que más la apadrinó. Pero también habría que volver a analizar justamente el instrumento del asilo, porque se ha utilizado siempre para lo mismo, siempre para gente que ha robado, corruptos, se ponen bajo el paraguas del asilo diciendo que son perseguidos políticos. Mira, y eso no ha pasado solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Es otra buena pregunta, porque yo siempre digo, tenemos un problema de falta de leyes o falta de interpretación de quienes están ahí. Y pongo también en este espacio, le he dado en otras oportunidades el ejemplo de lo que pasó con Alan García de Perú, expresidente también condenado por corrupto, en el mismo caso de Brecht. El señor no pudo salir del país, no alcanzó, y él se metió en la embajada del Uruguay, porque en ese entonces había un gobierno de izquierdas, yo soy de izquierdas, entonces usted me tiene que, comillas, acolitar. ¿Y qué es lo que le dijo el ejecutivo en ese momento uruguayo? El señor Tabaré Vázquez le dijo, a ver, ¿con cargo a qué? Si el artículo 3 de la Convención de Caracas es muy claro, yo no le puedo dar un asilo cuando hablamos de delincuencia común. Esto es delincuencia común, señores, abran la puerta, que venga la policía y tomen procedimiento. ¿Hay que cambiar la convención o hay que saber elegir bien a nuestros representantes? Y te termino también dejarlo muy claro, el Ecuador fue o no fue el que apadrinó toda una campaña internacional. Tenemos un dictamen interpretativo de la OEA a favor del Ecuador con todo lo que fue el caso Assange, cuando los ingleses del sacrosanto imperio inglés quiso meterse en la embajada del pequeño Ecuador y logramos justamente hacer respetar esta soberanía territorial. Y hablábamos de que lo requería Estados Unidos, ¿no? Claro, lo requería Estados Unidos y estabas en suelo inglés, o sea, estás en grandes potencias, y el Ecuador como lo hizo. Y ahora, fíjate en la posición tan complicada que nuestro propio precedente es el que nosotros lo acabamos de tener que defender ahora en contrario senso. Es muy difícil, y por eso siempre termino con esta idea. Bueno, hasta un punto, todo un trabajo probo desde lo jurídico, pero que se entienda, ojalá, que los gobiernos pasan. Son las instituciones, Gisela, los que permanecen. Así es. Y lo que el Ecuador necesita es venderse como un país serio, respetuoso del ordenamiento internacional, porque problemas internos no podemos tener más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien nuestros deberes de cara justamente a esta agenda país, que es la que todos queremos perseguir. Yo le agradezco muchísimo. Gracias. Querida Gisela, nos acompañó Esteban Santos, abogado internacionalista. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.